Queridos hermanos en Cristo, en los corazones de Jesús y de María, vamos a celebrar la Semana Santa. Comenzaremos con el Domingo de Ramos y culminaremos con el Domingo de Resurrección, los días santos que nos hacen recordar el triunfo de Dios, la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. En este vídeo comentaremos la esencia de esa Semana Santa o los días más importantes: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, que termina en la Vigilia Pascual, y el Domingo de Resurrección. Para ello emplearemos los mensajes de Prado Nuevo, dando algún texto para meditar cada uno de estos días santos del Triduo Pascual. El Jueves Santo meditaremos sobre la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y el ejemplo de caridad fraterna que nos da el Señor. En la última cena que tuvo con sus discípulos, el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio, y nos dio ejemplo con ese lavatorio de lo que hemos de hacer nosotros con los hermanos. Decía el Señor el 6 de julio del año 1996, «Hijos míos, quiero que todos pertenezcáis al mismo rebaño. Yo, fundador de mi iglesia, instituí el sacramento con mi cuerpo y mi sangre, para que todos los hombres tuvieseis vida eterna, hijos míos». Es la grandeza del sacramento de la Eucaristía, alimento de vida eterna. Él se quedó con nosotros en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, para que nosotros tengamos vida eterna, la que Él nos obtuvo con su encarnación, con su venida a la tierra en el seno purísimo de la Virgen María. Esa Eucaristía que nosotros podemos recibir cada día con el alma limpia por la confesión al celebrar la Santa Misa. También os dejé, hijos míos, unos sacerdotes para que os instruyan en la vida temporal. El Señor ha elegido de entre las almas, de entre el pueblo, hombres a los que ha consagrado sacerdotes de Jesucristo, como servidores de Jesucristo en las almas, como aquellos que, por la misericordia de Dios, ni por ser más buenos ni por ser más inteligentes, podemos guiar a las almas en la vida temporal camino hacia la vida eterna, para que no extravíen ese camino. Os dejé manantiales divinos para que el hombre se acerque a ellos y se unja con las gracias que hay en esos manantiales, y todo su ser quedara ungido de la gracia divina. Qué pocos operarios hay, hijos míos, y cuánta mies. Vamos a pedir a la Virgen que nos conceda sacerdotes santos, no mediocres, que ya somos muchos, sino santos, que sirvan al Señor en las almas a través de la vida sacramental, del sacramento de la Eucaristía que instituyó Jesucristo, el Jueves Santo, de la penitencia y de los demás manantiales divinos, alimentan y purifican las almas. El Viernes Santo celebramos la pasión y muerte de Jesús. Un texto muy hermoso del mensaje de la Virgen del 3 de diciembre del año 1988 nos decía: «Mi Hijo derramó su sangre por muchas partes de la tierra para dejar santificados muchos lugares. La derramó ante los jueces, la derramó en el templo, la derramó ante los soldados flagelantes, la derramó ante todos los hombres de la ciencia, para que aplicasen la ciencia fijándose en lo divino, no en lo humano, porque si se aplicaba la ciencia según el entendimiento humano, no dirían la verdad». Qué importante la unión de fe y ciencia, gracia y libertad humana. Él derramó su sangre para que esa sangre santificara también a los hombres de ciencia, a los hombres, a los soldados. Todas las calles de la ciudad fueron manchadas de sangre para purificarlas, aun pensando que muchos de los hombres cometerían crímenes atroces y pecados gravísimos contra Dios su Creador. Derramó su sangre delante de los soldados para darles ejemplo de humildad, para que su odio fuese convertido en amor. Qué bonito. Los que tienen que encargarse del orden público en muchas ocasiones deben aprender de esa humildad de Jesús, sin perder y faltar a la verdad. Derramó su sangre en el templo para que acatasen sus leyes los sumos sacerdotes. Derramó su sangre ante los gobernantes para que gobernasen con justicia y con amor.
Derramó su sangre ante los reyes temporales, para que enseñasen a los hombres y aplicasen su monarquía según a la ley de Dios, pero para que no se envaneciesen, porque un día vendría mi Hijo a quitarles su corona y a hacerles Él Rey de Reyes, y a castigar a todos aquellos que no lo aplicasen según las leyes escritas. Esa sangre derramada también santifica a los gobernantes si se dejan santificar, e instituye ese reinado temporal que tendrán que dar cuentas al Rey eterno. Derramó su sangre por toda la humanidad, aun sabiendo que para muchos de los que había derramado su sangre iba a servir para su condenación este derramamiento de sangre. Sí, hija mía, como a mi Hijo no le quedó ni gota de sangre, porque fue el Cordero degollado, víctimas inmoladas sois de reparación para salvar a la humanidad, le decía a Luz Amparo. También derramó su sangre en la cruz para que los hombres la aceptasen con amor y con humildad. Tantas cruces que en estos tiempos estamos viendo con mucha evidencia, pues hemos de aceptar cada uno nuestra cruz, como Jesús el Viernes Santo aceptó la suya, para darnos ejemplo de amor y de humildad. Y si para el Hijo de Dios vivo fueron cerrados los cielos hasta después de su muerte, que se rasgaron para que entrase el día de su resurrección, ¿cómo para vosotros, ingratos, pensáis que sin dolor podéis alcanzar el cielo? Hoy se quiere evitar el dolor a toda costa, que hay que paliarlo en la medida de nuestras fuerzas y de la ciencia. Pero el dolor moral, cuando viene, o los dolores físicos que estamos viendo, hay que abrazarlos con el amor que Cristo nos da, porque es el camino de la salvación, el mismo que recorrió Jesucristo el Viernes Santo, para darnos ejemplo y enseñarnos el camino a recorrer. Yo fui víctima al mismo tiempo que mi Hijo, dice la Virgen María, porque era corredentora con él del género humano. Jesucristo es el único redentor, pero la Virgen acompañó a Jesucristo de manera excelsa, como ninguna otra criatura, pudiendo decir de alguna manera que es corredentora. Arrepentíos, haced penitencia, haced oración. Y finalmente, el Sábado Santo, dice la Virgen, decía el 7 de diciembre del año 1996, mira, hija mía, lo que tengo en mis manos, tu Hijo, cuando mataron al hijo de Luz Amparo, a Jesús. Mira, un lirio blanco y perfumado, me lo ha puesto el amador de los lirios, el Creador. Qué hermosura de mensaje. Soy madre de los mártires y en el cielo, hija mía, se ha celebrado la fiesta, aunque en la tierra no se pueda celebrar. Mira qué lirio más perfumado ha llegado a mis manos virginales. En mejor lugar no puede estar, hija mía. Sé que tu corazón sigue sufriendo, como el mío siguió sufriendo durante toda mi vida. Sí, hija mía, no pierdas tu mirada de la pasión de mi Hijo. El Sábado Santo se dedica especialmente a meditar los dolores de la Virgen, este sufrimiento que ella tuvo de ver morir a su Hijo en la cruz y el desaliento, aunque seguramente sabía que iba a resucitar, pero la pérdida no se la pudo quitar nadie y el dolor tampoco. Yo no perdí un instante la mirada del sepulcro de mi Hijo y recorrí todos los caminos de su pasión. Toda mi vida estuve recorriendo con Juan y con Magdalena los lugares santos por donde mi Hijo había pasado, hija mía. Ni un solo instante pude olvidarme de él. Toda la vida recordando su pasión, su muerte, su sacrificio por la humanidad. Por eso la llamamos y se apareció como Virgen de los Dolores, Virgen dolorosa, aquella que comparte los dolores de la humanidad, pero que sabe lo que es el dolor, pues vio morir y sufrir a su Hijo, que después se le apareció para animarla a seguir guiando a la Iglesia y acompañando a los discípulos cuando Él ascendiera en cuerpo y alma a los cielos. Y finalmente el domingo de resurrección. La Virgen el 5 de febrero del año 1994 nos decía: la verdad es Cristo, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino. Por eso, hijos míos, os pido que vengáis a mi inmaculado corazón y yo os llevaré al divino corazón de Jesús. Yo soy madre de amor, madre de misericordia. En el año 94 ya anticipaba esta jaculatoria, madre de misericordia, porque es la madre de la verdad, porque es la madre de la vida, porque es la madre de la resurrección.
la Madre de Jesucristo, que es el camino que hemos de seguir, pasando por el Jueves Santo, ayudados por la Eucaristía, recorriendo el Calvario cada uno en su vida, acompañados por el amor, para poder en la vigilia pascual celebrar con gozo la alegría de la resurrección de Jesucristo. El Señor el 7 de octubre del año 1995 nos decía: ¿cómo a los hombres podéis decirles que ya están salvados, hijos míos, si les salva la gracia, el amor, el camino recto y seguro que es para ir a Cristo? Sed humildes y no queráis recomponer lo que a Cristo le costó tanto para la salvación de los hombres. El Evangelio tal como es, hijos míos. Hay partes dulces y hay partes amargas. Así es la muerte dolorosa y la resurrección gloriosa. Pero aquí me tienes, hija mía, al Cristo viviente, desgarrado, clavado, coronado, y agujereadas mis manos por los clavos. ¿Quién me pone así, hija mía, si no son los pecados de los hombres? El recorrido de los 3 días santos del Triduo Pascual. La Virgen el 7 de septiembre, terminamos del año 1996, nos decía: cuidado, hijos míos, que hay muchos videntes falsos que os dicen que ya estáis salvados, que sois escogidos. Para entrar en el cielo hay que ir de la tierra con un cheque de sacrificios y de dolor, y el dolor se acabará en la puerta del cielo. Montones y montones de cruces se quedan en la puerta para entrar a la gloria de la resurrección. Esta es la verdad. Por el Calvario, por la cruz, a la resurrección. Por el dolor, con amor, a la gloria. Tened caridad ardiente y amaos unos a otros y no os apeguéis a las cosas, al dinero, a las herencias, hijos míos. ¿Cuántos dicen amar a Dios y están guardando en los graneros sus herencias para el mañana? ¿No pensáis dónde vino Cristo a nacer y a morir? Así es el buen cristiano, viviendo como vivió Cristo. No puede llamarse cristiano aquel que piensa en sí mismo y en el mañana y no se acuerda del que sufre y del que padece. Orad por los pobres pecadores, hijos míos, rezad por ellos, y tú, hija mía, consuélate. Piensa que un día no lejano vendrás y estarás con Él, con su Hijo Jesús, y con los demás bienaventurados. Todos los que sufrís por Él, rezad y orad por esas pobres almas que no tienen quien sufra ni quien ore por ellas. Queridos hermanos, queridas hermanas, nos disponemos a celebrar la Semana Santa que comenzará este Domingo de Ramos y que culminará en el Triduo Pascual que hemos meditado a la luz de los mensajes. Vivamos nuestra fe a la luz de Jesucristo, a la luz de la Eucaristía, alimento de vida eterna. Ayudados por los pastores, pidan mucho por nosotros para que podamos ser guías del pueblo muy desorientado en estos tiempos. Ahí tenemos al Papa Francisco guiando a la Iglesia, el dulce Cristo en la tierra, luz para nuestras almas. Recorramos el Calvario, cada uno el que Dios disponga, con la ayuda del amor de Jesús. Acompañemos a la Virgen en su soledad, en sus dolores, al ver a su Hijo desgarrado, despedazado por nuestros pecados, siendo la víctima inocente, víctima inmolada, pero que también gozará enormemente cuando le vea resucitado en esa vigilia pascual que celebraremos en ese domingo de resurrección. Pues adelante, con fe, con esperanza y manifestando ese amor con los más necesitados, vivamos intensamente estos días santos que el cielo una vez más nos vuelva a regalar para la gloria de la Trinidad Santísima, para la salvación de las almas y para nuestra propia santificación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.